Pues empezamos. Es un honor el tener la oportunidad de hablar acerca del libro que personalmente considero el más importante en la actualidad, con este gran gurú, que es una leyenda absoluta en YouTube. Sus entrevistas han causado gran interés. Es un pionero en el campo de la astrología védica. Y no solo eso. Sin duda es el mayor experto con respecto a las ciencias védicas y la sabiduría antigua. Además, es un gran músico conectado con la naturaleza, que crea obras de arte musicales perfectamente coherentes y fractales. El gran Prashant Trivedi. It is an honor to have the chance to discuss what I consider the most important book on earth right now, with the greatest guru, which is a total legend in YouTube, a pioneer in Vedic astrology, the best in that field. Not only that, he's the unquestionable, undisputable leading scholar regarding all Vedic sciences and ancient wisdom, and a magnificent musician connected with nature that creates perfectly coherent and fractal sonic masterpieces. The greatest, the only Prashant Trivedi, Master PT. So kind of you to be here today. Nice to be here, Consuelo. Nice to be here, and thanks to Caesar as well for bringing me here. Sí, nos indica que está muy contento de estar aquí y básicamente sí. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a ajustar el sonido. Un momento, simplemente voy a ajustar un poco el sonido. Okay, Master PT. We're going to start with the first question. Yeah. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué es el conocimiento védico? What is Vedic knowledge, Master PT? Vedic knowledge is basically knowledge of the system which we live in, like universe, you can call it multiverse. It's a system, okay? Just like your computer is a system, okay? And it has its different parts. It has its hardware and its software. And together, when all those things come together, it works. And that's how we see each other right now, because it's a system which is working. In the same way, this whole universe, multiverse is a system. And the knowledge of the system is Vedic knowledge. Sí, lo que nos indica es que el conocimiento védico es el conocimiento de un sistema, el sistema en el que vivimos. Podemos llamarlo universo, multiverso, pero básicamente es un sistema. Y de la misma manera que, por ejemplo, en un ordenador, pues es un sistema y tiene diferentes partes, tienes el hardware y el software, pues de la misma manera todo está junto y trabaja junto. En el universo es igual que si fuera un ordenador. Y por eso nos vemos ahora, pues nos podemos ver los unos a los otros ahora mismo, utilizando ese tipo de tecnología. Y bueno, de la misma manera, el universo funciona pues como un sistema, como un ordenador. Y básicamente esa es la explicación del conocimiento védico. Engloba todo. ¿Cómo funciona este universo? Okay, so kind of you to clarify, Master PT. Okay, we are going to go to the second question. Vamos a ir a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué le pasa a aquellos seres que no conocen estas leyes? ¿Cómo funciona este universo? O básicamente, porque obviamente el conocimiento védico incluye ciertas leyes. So, Master PT, what happens to those beings that don't know these laws? These laws included in Vedic knowledge. Okay. It's very simple. Like if somebody from England who's driving on the left-hand side of the road goes to Europe and doesn't know that it's right-hand side of the road there, and they start driving on the left-hand side, what will happen? They'll have a collision. They'll have an accident. And what happens after accident? You get into a bad situation, some pain, some problem. So the same things, when you don't know the rules of this universe multiverse,
you get into problems in this thing called life and existence. Okay, this thing which we call life and existence, you get into problems, roadblocks, accidents, pain, things like that. That's what happens if you don't know about it and don't try to find out about it. So kind of you to clarify, yes. Yeah. Sí, básicamente nos está diciendo que, por ejemplo, es como si tú fueras a otro país y empezaras a conducir por el lado izquierdo. Si fueras, por ejemplo, si estuvieras en el Reino Unido. Entonces, ¿qué te va a pasar si no conoces las leyes de ese país? De la misma manera, si no conoces las leyes de este universo, es que, bueno, pues vas a tener problemas, obviamente. Vas a tener un accidente si, por ejemplo, estuvieras conduciendo en el lado izquierdo. Y entonces, pues, de la misma manera en esta vida, si no conoces las leyes que están incluidas en este conocimiento védico, pues vas a encontrar problemas, vas a encontrar dolor, vas a encontrar situaciones desagradables. Y básicamente eso es lo que nos está diciendo, que es muy importante conocer las leyes de este universo para evitar lo que entendemos como problemas en la vida, lo que llamamos existencia, para evitar los problemas en esta existencia. Y obviamente también tienes que tener el interés de querer averiguar esas leyes. También es importante tener ese interés. Okay, we are going to go to the third question. Y estas leyes son principios puros, ¿correcto? ¿Podrías proporcionarnos algunos ejemplos de estas leyes incluidas en este conocimiento védico, por favor? And these laws, Master PT, are pure principles, correct? Yes. Yes. Could you please provide some examples of these laws, Master PT? Okay. First, a very simple law I'll start with is that everybody, which we call people here, is a being, okay? And no being can own another being, okay? That's a basic law of multiverse, okay? No being can own another being. And every person here is, people have named like Tom or Caesar or Maria or Consuela or whatever. Like you can have different names, but that's not you. You are a being, and this is your name in this current life. You've taken this character, okay? But that's not what you are. You are a being in essence, and no being can own another being, okay? Like that's a pure principle. Now, if it was applied in today's world, okay, this pure principle, then there'll be a lot of problems will finish, when people will stop trying to, parents trying to own children, children trying to own parents, wife trying to own husband, husband trying to own wife. Or all these kind of problems which we have on this world are because people don't follow this pure principle. So that's just one example of a pure principle of this. So kind of you to clarify. Okay. Sí, básicamente nos está diciendo que aquí, pues muchos de nosotros nos conocemos por este nombre, por el nombre que tengamos, César, María, Consuelo o lo que sea. Podemos tener diferentes nombres, pero obviamente eso no es lo que eres tú. Tú eres un ser. Y obviamente uno de lo que yo le he preguntado es cuál era, por ejemplo, que nos dé un ejemplo de estas leyes multiversales. Y una de estas leyes es que no ser puede tenerla, tú no puedes, ¿cómo lo podríamos decir? Nadie te pertenece, tú no le perteneces a nadie. Entonces, esa sería una de esas leyes. Y entonces también nos está diciendo que si esta ley se aplicara en el mundo de hoy, es decir, que nadie quisiera tener nadie quisiera ser una posesión de otra persona, se arreglarían muchos problemas. Muchos problemas se arreglarían de esta manera. Y, por ejemplo, de la misma manera que vemos hoy en día que los padres intentan, pues, tener a los niños como esto es mío, o los niños a los padres son mis padres, son mis, decimos muchos esto es mí, pero realmente no podemos decir eso con respecto a otro ser. No nos pertenecen. Y a ver qué más está diciendo. Básicamente ese sería uno de los ejemplos de las leyes incluidas
en este universo. No le perteneces a nadie, ni nadie te pertenece a ti. Esa sería una de las leyes. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde podemos aprender estas leyes? Master PT, where can we learn these laws? Would you be so kind to let us know? Okay. The thing about these laws are the basic laws, which every being should know in this time on earth right now, are there in this book. That's why this book has been compiled. You know this. I have compiled this book so that beings out here on this plane of existence right now get some understanding of some basic laws so that they don't break those basic laws. Okay. It's like a basic roadmap to your life and existence without breaking those laws. So that's why this Peace Gita has been compiled for giving the knowledge of these basic laws. That's the whole point of the book. So kind of you to clarify. Sí, le he preguntado, obviamente, dónde podemos encontrar estas leyes y me ha indicado que básicamente este es el libro del que queríamos hablar hoy, que es La canción de Té, de Prashant Trivedi. Y entonces en este libro me indica que explica cuáles son las leyes básicas que tiene este multiverso para que no las rompamos, obviamente, para que las sigamos. Y obviamente evitemos de esta manera dolor y tortura y situaciones desagradables. Y básicamente es como un mapa para vivir tu vida. Es como, este libro sirve como de mapa para no romper esas leyes. Y básicamente este es ¿cómo lo podríamos decir? Este sería el objetivo de este libro, el mostrar las leyes que no se han de romper y el explicar cómo funciona este multiverso. La canción de Té de Prashant Trivedi. So kind of you to clarify, Master PT. Ok, vamos a pasar a la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿este libro se ha de leer por todo el mundo de la misma manera? Es decir, sentado recto, en voz alta y desde el centro de la boca? Master PT, is this book meant to be read by everyone the same way? Sitting straight, out loud, and from the center of the mouth? Yes. In regarding to this book, I should tell the people that this is not a novel. You know, like you have a novel. You know, so how do you read a novel is just like, you know, you just open a book and you just start reading it in your mind, right? Yes. But this book is not to be read like that. It is to involve your body and your speech. Yes. It's meant to get a yogic posture running while you're reading the book. And when you speak something from your mouth, when you repeat a pure principle from your mouth, it has more power. Yes. And it has more coherence and it's your voice. Mm-hmm. And then you understand it. Like if you repeat something 10 times, you understand it. It goes into your consciousness. And then you will understand it in your own way, those words, each page. Mm-hmm. And then you can speak it out in your own language, the way you understand it. Mm-hmm. You can write that down and then speak it out. So it's an interactive book. You have to interact with each page. You have to speak it out. Then after that, you have to get the gist of that one page and put it into your own words and speak that out. So it requires work. It demands something of the person who's reading this book. Because in Vedic times, knowledge was transmitted through speech. It was not transmitted via books. So the teacher or the guru would speak and the disciple would learn like that. In today's day and age, we are using the book medium. So this work has to be done by the person reading the book. Okay, so there is some work involved while reading this book. Okay, which a person, if they do, they'll get more out of it than just reading in the mind and reading it like a novel. That's all. So kind of you to clarify, yeah. So kind. Sí, básicamente lo que nos está diciendo es que hay algo muy peculiar de este libro y es que se ha de leer en voz alta, como estaba diciendo antes, porque es un libro interactivo. Entonces,
A ver, entonces lo que entiendas del libro, lo que vas leyendo en voz alta, lo tienes que decir de la manera en la que lo has entendido. Requiere trabajo. Este libro no es una novela. Este libro es como una herramienta de meditación. Y entonces, lo que también me estaba diciendo es que en los tiempos antiguos, en los tiempos donde el conocimiento védico se aplicaba hace miles de años, el conocimiento pasaba del gurú al discípulo de manera verbal, no se escribía nada. Todo se aprendía de manera, pues, hablando. Y eso es lo que me estaba diciendo acerca de esto. A ver, un momento, voy a ver qué más me ha dicho. Sí, hoy en día utilizamos el medio del libro, es decir, hoy en día nos comunicamos con el libro, pero básicamente no es la manera de aprender. La manera de aprender es verbal, se pasa el conocimiento de manera, pues, hablando. Sí, básicamente eso es lo que me estaba diciendo acerca de este libro. So kind of you to clarify, Master PT. Okay. The next question, ¿es el vegetarianismo parte del conocimiento védico? Is vegetarianism a part of Vedic knowledge, Master PT? When you take a human form, and this physical human form on Earth, in this particular plane of existence, which is called Earth right now, what you eat matters in how, because it shapes your mind. It affects your mind. So in the Vedic way, it was said basically you use more now non-violent foods so that you don't affect yourself negatively. So yes, what is now called vegetarianism is coming from the Vedic way. And even in the West, the vegetarianism concept, even in the 60s, in the hippie time, came from a land called India, where some Vedic knowledge was left, and where vegetarian food was had like by a lot of people. You know, it was primarily a vegetarian country at one point. So there was a connection between the Vedic and vegetarian. But Vedic doesn't say you have to become vegetarian, but it says it's better to have more non-violent foods in order to control your being and body and your existence here better, because it's a question of managing how you're going to live, exist, and manage your life. Okay, so for that, yes, that is advisable as per the Vedic knowledge in human form. Yes. So kind of. Sí. Ok. Sí, básicamente lo que me está diciendo es que obviamente lo que comes importa y va a cambiar tu manera de pensar. Entonces, en la manera védica, pues se indicaba que obviamente cuanto menos comidas violentas se ingiera, mejor. Y así no te afecta negativamente. Y básicamente en los años 60, todo el movimiento hippie, todo esto venía, obviamente se basó en el conocimiento védico. Por eso empezaron a ser vegetarianos y todo eso. Entonces hay una conexión entre el conocimiento védico y vegetarianismo. No dice específicamente que tienes que ser vegetariano, pero dice que es mucho mejor ingerir comidas no violentas. Eso es lo que se dice. So kind of here to clarify. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y a ver, the next question. Master PT. Ok, first one will say in Spanish. ¿Por qué es el sonido tan importante? ¿Y cuáles son los peligros de los ritmos electrónicos? Master PT, why is sound so important? Which are the dangers of machine beats? Could you please explain? Okay. As you know, even in the Western world, word makes the world. WORD makes the WORLD. Okay. There's one L difference. L is just a transmutation, a change. Okay. So word makes the world. Okay.
So if word makes a world, then sound is word, right? What is word except sound? Okay. So sound is basically creation. You know, like even the waves which you don't see, like radio waves, or all these waves carry sound. Okay, which you don't hear by human ear, but they still carry sound. You know, which you can hear when it comes through the radio. You know, when that device is there. So sound is basis of creation. Okay, as per the Vedic knowledge. Okay, so that's why quality of sound, what kind of sound you use, becomes very important. Okay, and in the modern times, you know, like in music, which you're talking about, machine beats, what has happened is that now sound is being made by machines. Okay, so when they play a beat, it is exactly on time. You know, it has no breath. When a human being plays an instrument, it's a drum or anything, there's a breath in it. Okay, it's not exact. Okay, whenever you have something exact, okay, it is not as per nature. Like your heartbeat. Like you can never find a person whose heart beats in an exact beat, like 1 per second. Heart beats in an irregular way. It's just called heart rate variability, HRV. Okay, and if a heart rate variability was 0 for a person, that person will have 0 immune system, basically. So the heart rate variability is very important for my immune system, for our life. The way heart beats in a variable way, you know. So all these things are known now, that this is what is important. That's why machine beats are same as wearing a watch, you know, because the watch has this machine beat right on top of your pulse. Your pulse is here, okay, and then you have a heartbeat going on here, a beat, and then you have a beat of the clock, the watch, which is a machine beat going on top of that. So that beat will disturb this beat. Okay. So when that beat disturbs this beat, you will have problems. Okay. It's like 2 songs playing at the same time. Mhm. So there is disturbance. So that's why machine beats are similar to like the beat of a watch, and which is not good for humans, because that's not how human beings function. That's not how nature has made us. That's not how our heart beats. Nothing like that. So it's not in rhythm with us. So the importance of sound. That's why I've started a channel called Lotus Ocean, which people can see. It's about sound and how my sound interact with nature, and what kind of things or feedback I can get from nature using sound. So people can go and see that and understand more about organic sound making. So kind of you to clarify, Master PT. One will explain this one is Yes. a very important one, obviously. Sí, es lo que me ha dicho es muy importante realmente. Ok, vamos a empezar por el principio. Entonces, para empezar, en inglés la palabra word, en world, solo hay la diferencia de una L. Entonces, cuando decimos en inglés que the word makes the world, estamos diciendo que la palabra realmente crea el mundo. Solo hay una L de diferencia. El sonido crea la existencia. El sonido crea todo lo que vemos. Eso es lo que me estaba indicando. Entonces, básicamente el sonido son las ondas que no vemos. Pero obviamente, como me decía, esas ondas obviamente llevan sonido que no vemos, pero las oímos como en las radios, y esa es la base de la creación. Entonces, es muy importante la calidad del sonido. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de ritmos electrónicos. Lo que pasa con el problema que hay con los ritmos electrónicos es que se tocan exactamente de la misma manera, no cambian. Entonces, cuando un ser humano toca un instrumento, es totalmente diferente. Si toca un tambor o lo que sea, hay espacios que son diferentes. En un ritmo electrónico no va a haber esos espacios. Entonces, eso va a crear problemas. A ver, y entonces, por ejemplo, tenemos lo que llaman en inglés el heart rate variability, es decir, los latidos del corazón. Los latidos del corazón no funcionan como una máquina, tienen variabilidad. Y entonces, si pones lo que me estaba diciendo, que es muy interesante, es que si pones un reloj en tu muñeca, va a afectar los latidos del corazón, porque estás poniendo una máquina.
estás poniendo una máquina que afecta a los latidos del corazón. Tu corazón no es una máquina. Entonces es poner como dos canciones. Es decir, los latidos del corazón y encima un reloj o lo que sea que está creando otro tipo de ritmo diferente. Con lo cual no es aconsejable llevar relojes. Me estaba indicando también eso. Sí, y entonces hay problemas. Básicamente, eso es lo que me estaba indicando acerca de los sonidos y también me estaba indicando algo muy importante. Si queréis experimentar lo que son sonidos, digamos, pues de manera coherentes y de manera que no son hechos con electrónicos, no son sonidos electrónicos, son sonidos orgánicos. Podéis ir a su canal de YouTube, que es Lotus Ocean, y ahí podéis experimentar una cantidad innumerable de sonidos que tiene. Y básicamente eso era lo que me estaba indicando. Okay, Master PT. My next question is, ¿qué significa divino? What is the meaning of divine? Could you please clarify? So kind of. Okay. The English word divine, okay, comes from the root diverse, vine, die and vine. Okay, vine means branch, okay, branch, like, you know, a tree branches in different ways. So whenever branching happens in a perfectly coherent fractal way, like a Mandelbrot set, okay, you know, so which is sacred geometry. I mean, I don't know how you'll explain to them, but you can use that word. Okay, then whenever it is perfect branching, it's called divine. Diverse branching in perfect golden ratio, which is called golden ratio, okay, which is Fibonacci ratio 1.618. So whenever that thing happens, that's called the divine. So most of the nature is based on that. It is always tending towards the golden ratio. So that's why it said nature is tending towards divine. Okay, so that is the word divine. Okay, it's a scientific term, and now people have made it religious. It's an actual scientific fact of the universe. So I don't know how you're going to explain that, but you can try. And so kind of you to clarify. Yeah. Sí, básicamente vamos a clarificar ahora el concepto de qué es divino, una palabra que todos hemos oído muchísimas veces. Y esto es muy interesante porque realmente se ha llevado, digamos, al ámbito religioso, y no es una palabra religiosa, realmente es una palabra científica. Divino significa ramificación perfecta, es decir, igual que un árbol se ramifica, pero es una ramificación perfecta, es decir, una ramificación que sigue los números de Fibonacci, el número de Phi, es decir, 1.618. Y entonces la naturaleza siempre tiende hacia ese ratio, lo que dirían en inglés ese ratio, es a lo que la naturaleza tiende. Entonces, cuando se alcanza ese ratio, eso es divino. Eso es lo que me está indicando. Es decir, la secuencia Fibonacci es la secuencia de una espiral, una proporción de oro, la proporción áurea, que posiblemente habráis oído alguno de vosotros, ¿no? Y básicamente, lo más importante de este término es que divino significa ramificación perfecta y que es un término científico, no es un término religioso. Es muy importante. All right. Master PT, my next question is, how can beings avoid pain and torture? ¿Cómo se puede evitar el dolor y las situaciones desagradables en la vida? Would you be so kind to clarify, Master PT? Okay, that's very simple. Okay, like, how do you get pain? Pain is the feedback from the universe that you're doing something wrong. Okay, that means you're going against the force. You know, that's the force in Star Wars, they call it the force. Okay, here we call it multiversal laws and principles. So whenever you break them, the result is pain. And then if you keep on breaking them, then it leads to torture, levels of extreme pain. Okay, that's torture. Okay, so whenever that's happening, that's multiverse giving you a feedback. Okay, that something
is going wrong. And this plane, for example, is designed for beings to have various levels of pain. Okay, because in this plane we have disease, we have old age, we have decay, and then death. Okay, like this plane is not free from pain at all. Everyone has experienced disease and pain in this realm. It's designed like that, so that beings don't want to stay here forever. You know, so that beings realize that this plane of existence is something which they need to get out of, this cycle of birth and death here. So that's why pain is here in this particular realm. It's inbuilt into the system. You know, like it's inbuilt into the like it's like if you have a game, computer game analogy, it's inbuilt into the game here, and it's a feedback. So out here also, whenever you know, sometimes if you eat too much food or too much nonsensical thing, your stomach goes bad, right? And then you feel disease and pain and lack of ease. So that's the multiverse giving you feedback that you've done something wrong. That's a simple example, but in any which way, the whole thing works like that. If you go against the force, go against the laws, break them, you experience pain and torture. If you go with the laws, go along with them, you get pleasure and bliss. Okay. Opposite is pain and torture. Okay. So choice is yours. Each being has a choice, whether they want to go along with the force or go anti the force. So kind of you to clarify. Sí, vamos a clarificar este concepto. Y entonces lo que le estaba preguntando es cómo se puede evitar el dolor y las situaciones desagradables, que obviamente nos interesa a todos saber cómo se puede evitar eso. Y entonces lo que me estaba diciendo es algo muy interesante. Y es que, es decir, las situaciones desagradables se crean porque estás siendo en contra de lo que llaman, por ejemplo, en las películas lo llaman, en Star Wars lo llaman la fuerza, ¿no? Es decir, vas en contra de la fuerza. Entonces, si vas en contra de las leyes multiversales, el multiverso te va a enviar el feedback de que estás haciendo algo mal. Por eso encuentras situaciones desagradables en la vida. Simplemente es feedback del multiverso, del universo. Y entonces, cuando rompes estas leyes, como decíamos antes, son el conocimiento védico, se compone de estas leyes, el resultado es dolor. El resultado son situaciones desagradables, problemas, todo lo que, incluso dolor extremo. Y, a ver, entonces, lo que también me estaba diciendo es que esta dimensión está creada de manera que el dolor y los problemas son parte de ella automáticamente, es decir, esta dimensión viene con eso. Y entonces, obviamente todos hemos experimentado dolor y tortura, todos hemos, o problemas, todos hemos experimentado ese tipo de situaciones. Y entonces, para dejar de experimentar este tipo de situaciones desagradables, obviamente en algún momento tenemos que intentar salir de esta dimensión. Esta dimensión simplemente me estoy refiriendo a salir del ciclo de reencarnación. Es decir, hay algo que es el ciclo de reencarnación y obviamente esta dimensión tiene dolor y problemas en ella. No los podemos escapar. De todos modos, lo que efectivamente me estaba diciendo es que siempre que se sigan esas leyes, obviamente el dolor va a ser mucho menor, los problemas van a ser menores y si obviamente sigues esas leyes, lo que vas a experimentar también es felicidad y bueno, todo lo que consideramos cosas buenas en la vida. Es decir, es algo muy, muy básico y muy importante. Es decir, ¿quieres que cosas buenas te pasen? Sigue esas leyes. Rompes las leyes, vas a tener problemas. Básicamente era lo que me estaba diciendo. Okay. We are going to go to the next question. Yes. First, Master PT, one is going to say in Spanish. Yes. ¿Por qué es tan importante conectar con la naturaleza y hacer grounding? Es decir, pisar el suelo descalzo o tocar árboles. Why is it so important to connect with nature and to do grounding? Meaning to step the ground barefoot or to touch trees, Master PT. Could you please clarify? Yes. Okay. The thing is that human body is an electrical unit. People don't understand that, and people don't have any big knowledge of that human body is also electrical equipment. Okay, now you have all kind of electronic equipment in your house,
and you have all these plugs in the wall. And now these plugs have a thing called ground. Like all the power electricity which is coming to your house has a grounding. Why? So that your electrical equipment in your house doesn't go bad and the surge charge doesn't come towards the. So if human body is also electrical, and then you have to ground it as well. And how do you ground a human body? By touching it to earth. And earth is also a living being. It's also a being, just like you're a being. Earth is also a being. Okay. And you are born from it. Where do you get your food from? You get your food from earth, right? So you're getting your food from earth. You are born from it. Your body is basically made up of earth element only, primarily, mostly. Okay. And so you have to connect with that in order to ensure its well-being. Okay. And if you do not ground, and then you'll have the same problem, but electrical equipment has a problem. It short circuits or it has surcharge, which in normal people will give them mental issues, problems, headaches, migraines, all kinds of 100 kinds of ways this will manifest in people. So grounding by feet is one thing, touching the tree is another way to ground. There are various ways you ground, from the hand down, from the feet, basically using your extremities. So this is what it is, and that's why it's necessary to be done for your own well-being, on your health while you are here. So kind. What a great explanation. So kind of you to clarify. Ok, vale. Entonces, con respecto a lo que nos estaba diciendo del por qué es importante, pues, el tocar, es decir, el andar descalzo y el conectar con la naturaleza. Y esto es algo muy importante, además es un concepto totalmente científico. Lo que nos está diciendo es que el cuerpo humano es totalmente eléctrico. E igual que tenemos todos los dispositivos, todos los electrodomésticos y todo lo que tenemos en casa, que tiene, por lo menos en el Reino Unido, tiene una tercera toma que lleva toma a tierra, ¿no? Pues entonces, de la misma manera, el cuerpo, al ser eléctrico, necesita que esa toma a tierra se conecte con la tierra, es decir, de vez en cuando necesita pues eso, el tocar la tierra. Y también me estaba diciendo lo siguiente, ¿de dónde conseguimos la comida? La comida la conseguimos de la tierra. Entonces, básicamente, estamos hechos pues, de la tierra, del mismo elemento, básicamente. Con lo cual, tienes que conectar con ese elemento para asegurar de que funciona correctamente. Y sí, básicamente me estaba diciendo que si no tocas árboles con las manos o no andas descalzo, vas a tener el mismo problema que si un electrodoméstico tendría si hay un cortocircuito. Vas a tener problemas en tu cuerpo si no tocas, si no estás conectado con la naturaleza o no andas descalzo. Y básicamente sí me estaba diciendo que sí, una manera es tocar árboles o andar descalzos. Y sí, esto se hace por tu bienestar y por tu salud. Es totalmente científico. Y sí, básicamente era eso lo que me estaba diciendo acerca de eso. Es importante conectar con la naturaleza. Ok, we are going to go to the next question. ¿Cómo podemos saber si estamos en la presencia de un ser más evolucionado que uno mismo? Master Piti, how does one come to know what is a higher being? Okay. Like I first said, that everybody is a being. Okay. Now, all beings are not same. They have a certain level of coherence in what is called their spirit. Okay, the word spirit. So spirit has a certain amount of charge coherence inside it. So higher means a being which has more charge coherence than your charge coherence. That's what the definition of higher is first. So it's a scientific thing. People have to understand. Now, a being which is higher, the nature will respond to them more. Simple. Okay, so nature is like around you. It's like you are in it. So it's a feedback loop. The higher you are, the more charge coherence you are, then the more nature will respond to. That's why there is a word called soul. When the spirit inside beings becomes equal in power and charge coherence to that of the sun. Sun is called soul, SOL, soul. Okay, then you have a soul.
You don't have a soul until then. Okay, you have a spirit, okay, which is your beingness. Okay, so spirits are of different level and different charge coherence, basically. So there is a difference. So a being which has more charge coherence through their actions, through whatever they have done, that's what qualifies them as higher. And what is divine is perfect charge coherence, perfect. Okay, and the way you will come to know higher is that nature will respond to them directly. So that response, that feedback with nature is how you find out higher. That will always be the case. So it's a very simple rule, and it will always work. Such a brilliant and great explanation. Ok, básicamente lo que me estaba diciendo es que todos los seres tienen cierto tipo de coherencia en su espíritu. Y de nuevo, esto es un término científico. Esto hay que reiterarlo, es totalmente científico. No es algo, es algo que es realmente científico. Es decir, el espíritu tiene una cierta cantidad de carga coherente, lo que llamamos coherente, carga coherente. Entonces, un espíritu que tiene una carga mayor, superior, obviamente, pues será más evolucionado. Esa es la definición de evolucionar. Lo oímos mucho, constantemente, pero nadie sabe realmente lo que es estar más evolucionado. La definición es esa, es el tener más carga coherente. Es algo científico. Y además se puede cuantificar. ¿Por qué se puede cuantificar? Porque los seres que sean más evolucionados, la naturaleza responde a ellos. Esta es la parte importante. Es decir, si estás más evolucionado, tienes una carga coherente superior y la naturaleza va a empezar a responder. Esa es la parte importante. Entonces, pues sí, lo que me estaba indicando es que sí, la naturaleza responde y también me estaba indicando lo siguiente. Oímos constantemente la palabra alma, pero la palabra alma es incorrecta. No todo el mundo, tenemos espíritu, no todo el mundo tiene, alma viene, en inglés la palabra soul viene de sol, lo que en español llamamos alma. Entonces no todo el mundo tiene alma, tenemos espíritu. Y solo cuando cuando tienes una carga y con la misma coherencia que el sol, lo que conocemos como el sol, entonces tienes alma. Lo que tenemos es espíritu, es diferente. Vale, y me estaba indicando eso y que obviamente lo último que me ha dicho, que es muy interesante, es que cuando decimos el concepto de divino, del que estábamos hablando antes, que es coherencia perfecta, significa que básicamente, es decir, la respuesta de la naturaleza es total, es decir, es coherencia perfecta con lo divino. Ese sería, digamos, el estado más superior, el estado perfecto de evolución. Sería divino, lo que llamamos antes divino, la ramificación perfecta. Ese sería el estado superior, es decir, el mayor estado que se puede alcanzar. Ok. Bueno, pues básicamente eso ya lo hemos explicado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Master PT, the next question that one is going to say in Spanish is, ¿cómo podemos comportarnos adecuadamente en frente de un ser más evolucionado? How can we behave appropriately in front of a higher being? Could you please clarify, Master PT? Okay. The thing is, there is a thing called manners, okay, which is now not a very big education in schools or anything or universities. Now, what those manners are and everything, in the Vedic, there is a lot of information on that, knowledge as to how to behave in front of a higher being, okay, and how to make it better for yourself by doing that. Like, because when you behave better in front of a higher being, you actually raise yourself. You're not doing anything to them, you are actually raising yourself, okay. So all these manners and stuff, like people, if they read this book, they will come to know much more about this topic as well. So, and like somebody asked, like, do people possessed have any soul?
Okay, so I just would like to say quickly to that people who are possession have multiple spirits in the same body. There's no question of any soul. They just have multiple spirits in a body. Okay, that was going on. Can you please repeat that part, Master PT, about the several? Yeah. Like somebody's asked a question: does people possessed have any soul? People who get. Okay, I'm just telling them that people who are possessed have just multiple spirits in the same body. Like they have their own spirit and some extra spirit is coming into the body. Like there's no question of any soul there. Okay. And answering your question, like the whole point of manners is a very important one in Vedic. Okay. So that is very important law, the multiverse, that one has to be respectful to higher and divine. Right now, for example, man-made laws do not punish anyone. If somebody is not respectful to higher and divine, the police will not come to you and take you to jail, right? Okay, nothing like that will happen. Okay, so man-made laws are very different from multiversal laws. You can be disrespectful here, nothing will happen. But for multiversal law, you will be in trouble. Okay, so people are very confused because man-made laws are not in harmony with multiversal laws right now. So people only follow man-made laws right now. And they have no interest in the multiversal laws. That's why humanity is in the problem it is. Because man-made laws are not in alignment with the multiversal laws. And being respectful to higher and divine is a very big law, very important law. So it's good you brought that up, and this is the way people need to learn that this law is. Bueno, parece que por ahora, no sé si se ha cortado, pero bueno, vamos a ir, os voy a ir diciendo básicamente lo que me estaba diciendo, que es muy interesante, es muy, muy interesante. Básicamente lo que me estaba diciendo es que, antes de que se me olvide, alguien ha preguntado si la gente que está poseída tiene alma. Y realmente nos está diciendo alguna respuesta muy interesante. Básicamente es que tienen varios espíritus dentro. No es alma, lo que tienen son varios espíritus. Por eso están poseídos. Pero básicamente esa era la explicación que nos estaba proporcionando. Ahora, volviendo a la pregunta de cómo podemos comportarnos adecuadamente en frente de un ser más evolucionado, nos está diciendo que en el conocimiento védico, el tener educación, la palabra en español sería educación, pero no es exactamente muy adecuada. El ser educado es muy importante. Se le da mucho hincapié al ser educado en el conocimiento védico. Y entonces, lo que me estaba diciendo es que cuando realmente tienes educación y es decir, te comportas de manera adecuada en frente de un ser superior, y cuando decimos ser superior significa, es decir, un ser más evolucionado, ¿no? Simplemente significa eso, que la naturaleza responde a ellos. Simplemente lo que estás haciendo es que tú estás evolucionando también. Por eso es importante el comportarse correctamente delante de un ser más evolucionado, porque realmente es beneficioso para ti. Tú evolucionas cuando te comportas correctamente en frente de un ser más evolucionado. Y obviamente si no lo haces, pues vas a tener problemas, lo que estábamos diciendo antes. Esta es otra de esas leyes, que si las rompes, obviamente, pues el universo va a enviar feedback de que has hecho algo mal. Ese sería un punto que me estaba indicando. Y, básicamente sí, era eso. Sí, me estaba indicando que obviamente esta es una de las leyes más importantes. Hay que ser respetuoso y hay que comportarse de la manera adecuada delante de los seres más evolucionados, es decir, aquellos que tienen una carga coherente superior. Como decíamos, es un concepto científico, es decir, el ser más evolucionado simplemente significa tener una carga coherente superior. Vale, y entonces, sí, también me estaba diciendo algo muy interesante. Me estaba diciendo que hoy en día se siguen las leyes creadas por el hombre, es decir, las leyes en los países, pero realmente por eso estamos en los problemas en los que estamos, porque las leyes que seguimos de los países no se corresponden con las leyes de este universo, con lo cual es muchísimo más importante seguir las leyes de este universo, porque si no te vas a meter en un lío, básicamente vas a tener problemas. Pero básicamente me estaba indicando que sí, esa es la razón por la situación en la que vivimos hoy en día, es porque tendemos a seguir las leyes creadas por el hombre y no las leyes creadas por el universo, es decir, las leyes que están incluidas en el conocimiento védico.
Okay. We're going to go to the next question. ¿Qué es el ego? Master PT, could you please clarify what is ego? Okay. The word ego in English, okay. E is energy, okay, and go means go, energy on the go, right? But I'll give a very simple definition for people so that they get some sense of, like, so that it's not very complicated. That whatever false sense of knowing any being has, false sense of knowing, okay, without actually knowing, they think they know something, okay, that's ego. Okay, for example, a lot of beings might go to school and they are told that sun is this big, 93 million miles away, and it is all this big, and there is hydrogen fusion happening inside the sun. Now you don't have any proof for that hydrogen fusion is happening inside or anything, but you believe it and you make it your knowledge. Okay, and you say, I know how sun functions. Okay, that is ego. Okay, even though you don't know, you've just been told. You yourself don't know. Okay, there's a lot of knowledge people carry, which is false knowledge. Okay, and if you combine all this false knowledge people carry, okay, and put it into a ball, put it into a balloon, you can call that balloon ego. That's all. So kind of you to clarify. Sí. Básicamente me estaba diciendo con respecto a qué es ego, que nos va a dar una definición muy sencilla, no es nada complicado, simplemente es el sentido de que sabes algo cuando realmente no lo sabes. El hacerte creer a ti mismo que sabes algo cuando realmente no lo sabes. Eso es tener ego. Y entonces me estaba dando un ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos al colegio nos explican que el Sol, dentro del Sol, que obviamente nadie ha estado dentro del Sol, está ocurriendo, hay procesos de fusión nuclear, pero realmente nadie ha estado allí para verificar que ese es el caso. Y eso es lo que está pasando dentro del Sol. Entonces, cuando vamos al colegio y aprendemos eso, nos sentimos muy bien porque decimos, vale, ya sé cómo funciona el Sol. Ya sé lo que es eso que veo cada día en el cielo. Pero realmente eso es ego, porque no es algo que tú hayas verificado, simplemente es algo que te han dicho. Entonces ya crees que entiendes cómo funciona el Sol, cuando realmente no sabes cómo funciona el Sol. Básicamente esa era la respuesta que me ha proporcionado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué significa el principio de Ganesh? Master Priti, what is Ganesh principle? Could you please clarify for us? So kind. Okay. People have seen this elephant-headed deity, and a lot of people have seen around the world now. It's quite famous. So people just go by that. But the principle actually behind this is coming from the last question, which is of ego. Ego has a false sense of knowing. And the Ganesh principle is like, I don't know. Okay. So once you don't know, you start to find out. Once you go to the principle that I don't know, then you try to actually find out. Okay. So it starts a learning process. Okay. So that's what Ganesh principle is basically. That you are honest enough to say that I don't know. If sun has nuclear fusion or not, I really don't know. Okay. So that principle, when you say that, you are starting your learning process actually. So that is the Ganesh principle. That's what's starting. That's why Ganesh is considered starting. Because with that I don't know starts the rest of the actual real learning, where you come to know about reality, about facts of this multiverse. So kind of you to clarify. Sí. Vale. Vamos a ver. Entonces, lo que me estaba diciendo con respecto al principio de Ganesh es que todos hemos visto, obviamente, las representaciones de este dios, pues un elefante y todo lo que hemos visto que es Ganesh, como nos lo presenta. Y bueno, entonces, básicamente lo que me estaba diciendo es que está relacionado con la otra pregunta, ¿qué es ego? Y entonces el principio de Ganesh simplemente es el aceptar que no sabes nada. Realmente vienes aquí y no sabes nada, como un niño. Un niño tiene una mente que es inocente y no sabe nada. Y lo admite, no lo sé.
Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que estábamos dando antes de qué es el sol, cómo funciona, lo importante es decir, no lo sé, no sé cómo funciona el sol. Y entonces ahí es donde empieza el aprendizaje verdadero. Por eso siempre se ha utilizado Ganesh, la representación de Ganesh como Dios, en los comienzos de los rituales, porque ese es el principio de todo. El principio es decir, admitir, no sé cómo funcionan las cosas. Entonces estás en el camino correcto para empezar a aprender. Básicamente, eso es lo que me estaba diciendo acerca del principio de Ganesh. Sí, básicamente era eso. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Para qué son creados los seres? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué son creados los seres? Master PT, could you please be so kind to clarify to all of us why are beings created? Okay. It's a funny thing in this, because whenever you say word created, you talk in terms of time, okay? That there was a beginning of time, okay? Where things were created in that. So there was nothing before that, and there came time, and then something was created. But the reality is that time is infinite, okay? So beings are also infinite, okay? So they were never created in that way. They always exist. They can be in suspension. They can be in sleep. Okay. They can be awakened. They can be conscious, not conscious, but they always exist. Okay. So creation is timeless. So you have to go beyond time to understand that. Okay. So people always are stuck in this notion of time. And when you think that time starts somewhere, that's when you think something is created. So beings are always there. Okay. And they experience this multiverse depending on how they are going with the force or not. When they align with the force, they have positive experiences. They experience pleasure and bliss. When they go against the force, they experience the negative aspects, which doesn't have to be. There's nothing saying that you have to go like that. So creation is timeless, basically, in the end. So kind of you to clarify. Vale. Básicamente, cuando le he preguntado para qué son creados los seres o por qué estamos aquí, básicamente lo que me ha dicho es que la pregunta está un poco mal formulada. Es decir, los seres son eternos. Y, es decir, los seres pueden estar en un estado de suspensión o inconscientes, conscientes, pero somos eternos. Es decir, no es algo que somos creados y luego desaparecemos. Y luego, es algo, un ser es eterno, siempre existe. Por eso se llama ser. Otra cosa es que pueda estar consciente o no consciente. Pero básicamente ese es el estado en el que los seres se encuentran. Pero siempre existen. Pueden estar conscientes, no conscientes, pero siempre existen. Y también me decía que la creación es eterna. Tienes que ir más allá del tiempo. Y porque siempre estamos atascados en esta noción de que hay tiempo, de que hay una, digamos, una línea cronológica, de que algo ha empezado en algún momento, pero no es así. Vale. Y entonces, claro, me estaba diciendo que los seres van a experimentar pues, situaciones agradables o desagradables dependiendo si siguen la fuerza, lo que llamamos antes con la analogía de la fuerza, de la guerra de las galaxias, todo esto. Si siguen, digamos, las leyes multiversales, pues obviamente van a experimentar más felicidad que aquellos que las rompan. Pero simplemente esa es la diferencia. Pero siempre van a existir, van a ser seres. Eso es lo que me estaba diciendo. Y sí, me ha vuelto a enfatizar que la creación es eterna, no tiene tiempo. Y básicamente eso es lo que me ha dicho acerca de esta pregunta. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Es la vaca una representación de la tierra? Master PT, is the cow a representation of the earth? Okay. Would you be so kind? Okay. Cow can be considered as a mini fractal of Earth. Mini fractal, you know, like Earth is a very big place, okay, big object. Cow is a mini form of it, you know, and that's why the sign Taurus in that thing represents the Earth as well. It's the Earth sign, and it represents the cow, the bull, and the cow and Taurus and Earth are the same thing. So the principle is the same.
it's a small form of Earth, like in a miniature form. Bhudevi, the Earth goddess in miniature form. Okay. So kind of you to clarify. Vale. Esto es un punto muy interesante. Vamos a unir aquí varios conceptos. Vale. Lo que me estaba diciendo es que cuando le he preguntado si la vaca es una representación de la Tierra, me está diciendo algo muy interesante, y es que la vaca es como un fractal, una forma fractal de la Tierra. Por ejemplo, me estaba poniendo el ejemplo, porque como sabéis, cuando lo he introducido es el mayor experto en astrología védica. Entonces me estaba poniendo el ejemplo de, por ejemplo, no sé cómo se dice en español, pero tenemos, digamos, en una carta astral tienes la segunda casa, que es Taurus, el signo de Tauro. Y entonces Tauro está conectado con la Tierra. Por eso realmente de ahí viene la conexión de que la vaca y la Tierra están conectadas por el signo Tauro. Está conectado de esa manera. Y a ver, ¿qué más me decía? Sí, básicamente el principio es el mismo, es una forma en miniatura de la Tierra. Digamos que ese sería el concepto. Puede sonar extraño a muchos de nosotros, obviamente es un concepto nuevo, pero realmente es así, es digamos, una forma en miniatura de digamos, la energía de la Tierra. Okay, so kind of you to clarify, Master PT, that brings me to my next question. Esto me lleva a la segunda pregunta que tengo acerca de este tema. Entonces, el no respetar a la vaca sería lo mismo que no respetar a la Tierra. So, Master PT, so to disrespect the cow, does it equal to disrespect the earth? Yes, like I said, it's a fractal. Okay, so it's a principle. It's the same principle. Okay, like Earth is giving you fruits and food, and cow can give you milk and can be useful in other ways. It gives you cow dung, which again provides manure for the ground through which crops grow up again. So yes, like if you respect Earth, you'll respect cow. So both respects go together, you know, just like you respect mother. Okay, so it's mother in different forms. You respect that. Okay, so Earth is the big mother and the cow is a small mother. So yes, the respect has to be there. Okay, for that principle. So that is part of one of the Vedic ways. While you're on Earth and you're on this plane, you have to respect that principle because you're standing on it. You know, you are eating from it. You are basically owing a debt to it without even knowing it. But you are in debt to it, so it has to be respected. So kind of you to clarify. Sí, básicamente lo que me estaba diciendo es que igual que la vaca, por ejemplo, nos da leche, que es digamos, de alguna manera sería como un concepto, sería una madre, pues la madre tierra también la llamamos madre, es decir, tenemos las mismas analogías. Y entonces me estaba diciendo que sí, básicamente, es decir, si no respetas un concepto, básicamente no estás respetando el otro. Es decir, caminamos encima de esta tierra. Entonces, en el concepto védico eso es muy importante, es una de las leyes. Tienes que respetar la tierra, el suelo que pisas. Y entonces, el respetar el suelo que pisas automáticamente significa también respetar la vaca como animal, ya que hemos dicho que es una, digamos, forma fractal de la tierra. Es decir, los dos conceptos van juntos en el sistema védico. Si se respeta uno, obviamente automáticamente se respetará el otro. Y si no se respeta uno, el otro tampoco se puede respetar. Es una de las leyes en el conocimiento védico, lo que me estaba indicando. Ok. Y la tercera pregunta que tengo relacionada con este tema ¿es la Tierra un ser llamado Bhudevi? Master PT, the third question I have related to this subject is the Earth an actual being called Bhudevi, like you have stated already? Could you please clarify? Yes, Earth is a being, just like you are a being, I'm a being. It's also a being. Its body, it's a bigger being, and its body is the Earth. Like our body is this physical form, we are cabin. Okay, so it's also a being. So beings are of different levels and classes in the Vedic system. This multiverse has a lot of different levels of beings. Beings who can create whole worlds. And there are beings who live in those worlds and who don't know how to create a world. So there are beings at all levels. Okay, so Bhudevi is also, so
it's hard for people to understand this. Okay, but there are beings of different kinds and different levels, and I think the cow thing and Taurus thing applies to Spain as well, because they have the bull thing happening out there, so they should know about it anyways, on a gut level anyways. Absolutely. So kind of you raised such a brilliant point. Yes. Sí, me estaba diciendo con respecto a esta pregunta, le he preguntado si la Tierra es un ser que se llama Budevi en la tradición védica, y entonces me ha dicho que sí. Y me ha dicho que es que realmente, o sea, es un concepto también extraño para nosotros, para entenderlo, pero realmente la Tierra es un ser, y me ha dicho que igual que hay seres que tienen pues diferentes tipos de lo que decíamos antes, coherencia, digamos, cargas la carga, digamos, que tienen, y digamos, el nivel de evolución, la Tierra es un ser, y nosotros somos seres que vivimos pues en ese ser. Es básicamente bastante sencillo, pero funciona así. Y hay seres que también pueden crear mundos, es decir, todos hemos oído las historias de pues, otros seres, de rishis y otros seres que son y tienen mucho poder y pueden crear otros mundos. Y entonces lo que me estaba diciendo es que es muy importante, particularmente en nuestro caso, en España, me estaba indicando que es importante recordar que, obviamente, como tenemos, pues, bueno, desgraciadamente todavía tenemos la tradición de las corridas de toros y todo eso, es importante el respetar la vaca y el toro, porque obviamente es una representación de la tierra. Es decir, sería también uno de los conceptos que me estaba indicando, que habría que poner un poco de énfasis, ¿no? El respetar ese concepto. Básicamente lo que me estaba diciendo. Y sí, básicamente eso. Okay, we are going to go to the next question. One is going to state first in Spanish. Como comentaste recientemente, la salud del cuerpo humano depende de los 5 elementos, lo que llaman en la tradición védica Panch Mahabhutas. ¿Por qué es importante purificar los elementos? Master Piti, you recently mentioned that human health depends on the 5 elements, Panch Mahabhutas. Why is it important to purify the elements within the body? Could you please clarify for us? So kind of. Okay. Like I said before, the human body is made up primarily of the earth element. Okay, it is made up of the earth element. Okay, that's what keeps your form there. Then the water element is there, everyone knows. Air you're breathing. Okay. Fire is there in your belly, which that is the food. Okay. And you know, and then you have space. Space is the 5th element, that is it, you are existing within it. So all the 5 elements make your body as per the Vedic system. Okay. Now, if you don't have connection with these 5 elements, finally some problems will start happening with your body, and not just your body, which will lead to your problems with your mentality, the mental plane, and finally that will percolate down to your spiritual plane, the spirit level. So it's very important that people harmonize. That's why these 5 elements are called devas in Vedic knowledge. The elementals are called the gods. Okay, so you're connecting with that because you are made up of that. Okay, so the purification of that is basically being respectful to the elements, both inside and outside. Okay, so and when you are being respectful to higher and divine, aligning with the force, you are already purifying yourself. Okay, and then the diet comes in, what you eat, not just from food, but from your ears, from your eyes, from your nose, everywhere, you know, from all your senses. Okay, so all of that comes into it. So obviously, if the body is made up of something, it's logical that you have to connect with it outside as well in order for it to function properly. Absolutely. Such a brilliant explanation. Ok, básicamente, sí, lo que me estaba indicando acerca de los 5 elementos es que, como estábamos comentando antes, estamos hechos, por ejemplo, de los 5 elementos. Todos conocemos lo que es la tierra. Bueno, el cuerpo básicamente está hecho del elemento, digamos, tierra. Es decir, es la parte sólida. Luego tenemos la parte de, digamos, el aire que respiramos. Ese sería el otro elemento. Y luego el fuego. El fuego sería el fuego que consume la comida cuando la ingerimos. Ese sería el fuego. Y así con los demás elementos.
Y entonces básicamente me estaba diciendo que es muy importante respetar los elementos tanto dentro como fuera de tu cuerpo. Porque como hemos oído todos, es decir, siempre hay una conexión entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, es lo mismo, ¿no? Y entonces me estaba diciendo que los elementos también se llaman en la tradición védica los devas, es decir, lo que llamaríamos los dioses y todo esto. Entonces es importante respetar los elementos tanto fuera como dentro del cuerpo para tener una salud equilibrada. Y sí, entonces también me estaba diciendo que automáticamente, si uno es respetuoso con, digamos, aquellos seres más evolucionados, automáticamente está respetando a los elementos también. Obviamente porque los seres más evolucionados pues están por encima de los elementos. Eso es lo que me estaba indicando. Entonces, cuando eres respetuoso con los seres más evolucionados, te alineas con la fuerza seguimos con la analogía de la guerra de las galaxias. Y al alinearte con la fuerza, pues obviamente cosas buenas y evolución es el resultado. Y me estaba diciendo, esto es un punto muy interesante, me estaba diciendo que la comida no solo entra por la boca, es decir, la comida también es sonido, el sonido que escuchamos, las imágenes a las que nos exponemos, es decir, todo tiene que ser armonioso, tiene que tener armonía, los sonidos, lo que comentábamos antes, las imágenes que vemos, lo que comemos, todo tiene que estar en armonía, es decir, la comida no solo entra por la boca, es de todos los sentidos. Y básicamente eso es lo que me estaba diciendo acerca de este tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué son las camas y los sofás un obstáculo para desarrollar humildad? ¿Por qué es mejor sentarse en el suelo? Master PT, could you please clarify to us why are bed and sofas an obstacle to develop humility? Why is better to sit on the floor? Okay, it's a good point you raised. There are a lot of angles to this. First, beds and sofas affect your posture. Okay, so and when people are on the ground, okay, their mentality is different. You know, they're not thinking of themselves as a king and ruler of the whole earth. You know, so beds and sofas are like thrones. You know, which when people sit on that, they automatically get this feeling that I am somebody. So again, there's a false sense of knowing, ego, which is called ahankar in Sanskrit. It gets blown up. Okay, so it doesn't do anything good for your posture. And a lot of people who have been sleeping on beds, you know, are having, which are soft beds, spring beds, they're having all kinds of problems with their muscles and, you know, and their spine and the bones and all kinds of problems. Okay, so that is just a health point of view. Okay, how it is bad. Then it's bad for your mentality. Okay, so if it's bad for your body, it's bad for your mentality, and then finally it'll affect your spirit. Okay, so finally all actions in the end affect the spirit. Okay, so that's why beds and sofas were made so widespread, you know, in these times, so that, I mean, right now pretty much anybody can get a sofa for the free almost, you know, because, you know, that's the cheapest thing to get in this world right now, you know. So it is because they affect your posture badly, and on top of that create a egotistical mentality in you, which is not reality. You know, you're not the ruler of this realm, or you're not actually, and it stops you from pursuing anything further, to evolve yourself further, to improve yourself, to go higher. Okay, because you think you're already there, you know, you don't need to work any more harder. Whenever you are in that on the ground, you know that you're on the ground, and now you have to move up from there. You know, it creates a sense of work ethic, you know. So there are many reasons. So these are just a few, because if I keep on talking about this, it'll take a whole 1.5 hours. So I'll just say this much, and that was a brilliant explanation. Such brilliant points you raised. So kind of you. Sí, básicamente con respecto a esto, es un punto muy interesante, es algo muy interesante. Estamos diciendo por qué no es aconsejable, pues eso, sentarse en las camas y en los sofás. Y es que realmente crea un estado mental en el que
crees, como indicábamos antes, que sabes cosas cuando realmente no las sabes. Te da un estado la palabra en español realmente no sería, pero no sé exactamente cómo traducirlo, pero un estado de que sabes más de lo que realmente sabes. Es decir, soberbia. Quizás lo podríamos decir como soberbia. Por eso es mucho más saludable, es mucho mejor sentarse en el suelo, porque te crea este estado de que estás en el suelo, con lo cual quieres subir, quieres mejorar, quieres ir más allá de tu estado, quieres saber más. Es decir, crea ese estado de querer saber, lo que decíamos antes del ego y lo del principio de Ganesh, que te crea este estado de querer saber más de lo que realmente sabes. Me estaba diciendo eso. También me estaba diciendo algo muy interesante. Las camas y los sofás son muy malas para la columna vertebral, no son saludables. Y a ver, ¿qué más me estaba diciendo? Sí, que realmente la postura que se crea en una cama no es la correcta. Y entonces la gente va a tener problemas con sus músculos, con los órganos, con todo tipo de problemas de salud. Y sí, me estaba diciendo, a ver, ¿qué más? Sí, que por eso, esto es un punto muy interesante también, que ¿por qué creéis que está tan disponible realmente el comprar camas y sofás, todo? Porque realmente no crea algo saludable para el cuerpo. Es decir, realmente lo que quieren es que tengamos esta actitud de que, oh, yo lo sé todo, soy un rey, estoy en mi cama, estoy en mi sofá. Quieran crear este tipo de actitud, digamos, lo que he traducido antes como un poco de soberbia. Quieren crear este tipo de soberbia en seres. Y por eso está tan disponible pues, camas, sofás y todo este tipo de muebles. Por eso están tan disponibles y tan... No me sale la palabra en inglés en este momento, pero básicamente creo que me entendéis. Eso sería. Y sí, ha vuelto a reiterar que afectan la postura de una manera afectan la postura mucho. Y crean, lo que me estaba diciendo también, la mentalidad egotista, es decir, de ego, es decir, también me estaba indicando eso. Y sí, me estaba diciendo que cuando te sientas en el suelo, te crea esta mentalidad de que tienes que trabajar más, es decir, te crea humildad, esa sería la palabra clave. Sentarse en el suelo crea humildad, esa sería la palabra clave. Y me ha dicho que hay muchísimas otras razones, que no va a entrar en ellas porque estaría hablando horas acerca de este tema, pero básicamente estos serían los puntos que ha indicado acerca de este tema. Ok, we are going to go to probably what is going to be one of the last few questions. Probablemente esta sea una de las últimas preguntas, pero es una pregunta muy importante. Ok, the next question is, first one is going to say in Spanish, ¿qué va a notar la gente, los seres, una vez que hayan leído el libro de la manera que ha de leerse y apliquen los principios contenidos en este libro en sus vidas diarias? Master PT, my question is, what happens to beings once they read this book the way it is meant to be read and apply the principles contained in it in their daily lives? Could you please clarify? Okay. If they do that, and if they apply those principles in their daily life, they will evolve. Evolve means whatever level of being they are at right now, they will improve and increase. Okay, they'll go higher. Okay, that's the whole purpose, to raise. That's what the purpose of human life is. Human beings are here on earth to raise themselves. It's the word raise, evolve, go higher. Okay, and if they actually keep on doing it, they can actually even break out of this matrix. They can do what the Neo thing is. They can do the Neo and break out of the matrix. Okay, which is called moksha in Sanskrit. It's called breaking out of the cycle of birth and death on this plane. Because cycle of birth and death on this plane always brings some pain. But you take another birth, you don't have the memory from the last birth, you start all over again, and then you die again, and then born, then disease, then death, and then born again. This cycle is not considered a good cycle in the multiversal terms. Okay, there are other realms of existence in this multiverse where this cycle is not like this. So
Your job when you have a human birth is to evolve, go higher, raise yourself. And maybe if you keep on doing it, like if you are consistent with it, you will break out the matrix, and which is the final human goal of any human there is on this plane. So kind of you to clarify. Sí, básicamente lo que me estaba diciendo acerca de la última pregunta es ¿qué efecto vamos a notar una vez que leamos el libro en voz alta, sentados rectos y, bueno, de la manera en la que hemos indicado? Obviamente, volviendo a reiterar que este libro contiene, pues eso, digamos, las leyes multiversales. Entonces, lo que me estaba diciendo es que básicamente uno va a evolucionar, que esa es la razón por la que estamos aquí. Estamos para evolucionar. ¿Y qué es evolución? Ya lo hemos explicado antes. Es un concepto científico, cuantificable. Entonces, sí, me estaba diciendo, a ver, un momento, voy a ir un poco para atrás. Sí, y básicamente me estaba diciendo que si el proceso sigue y uno, una vez no solo lee el libro, sigue aplicando esas leyes en sus vidas diarias, es decir, la meta final sería lo que llaman digamos, en la tradición védica, quizás lo habréis oído, el moksha, es decir, la liberación del ciclo de reencarnación. Ese sería lo que va a pasar una vez que estos principios se apliquen constantemente en la vida diaria de uno. Esa sería, digamos, la meta final. Pero incluso aunque uno no quiera llegar a esa meta final, que uno debería, la vida obviamente va a mejorar, es decir, la existencia va a mejorar, porque obviamente estás siguiendo las leyes multiversales y estás evolucionando. Esa es la palabra clave. Estás evolucionando. Esa sería la palabra clave acerca de todo esto. Okay, yes, probably we have time for one more question, actually. Tenemos tiempo para una pregunta más. Y the next question is going to be, ¿qué es fractalidad y coherencia? Master Piti, could you please clarify what is fractality and coherence? Okay. Yes, after the last question, like that is sort of a final question anyways, the last question of yours. So yes, the word fractality, I think people should read this book, see my pictures, because fractality is something to actually experience. You know, that there are images in this book which show fractality between my interaction with nature. Okay, so it is something which you can visually experience. From another point, if you want to study fractality from a scientific viewpoint, you can go into sacred geometry and learn about sacred geometry. Okay, and then you can learn fractality from that. But the fractality I am referring to in this that thing is interaction. You know, for example, like if you're wearing rainbow colors, or these rainbow colors are there like behind me, and then a rainbow happens in the sky. Okay, that's fractality. You know, as the same colors outside as inside. So that's a fractality. Okay, so fractality works in many ways. So once you come to know more about it, which from the book you will, you can also study sacred geometry to understand more about it from that point of view. And coherence is making sense, basically. You know, like how you make sense whenever you speak. One thing leads to another. There are no, you know, how did we get from here to here? Okay, you know, everything makes sense in total, holistic sense. Okay, that is coherence. Okay, just like laser light, you know, has coherence more than a torch light. So laser light travels much longer. Okay, and you know, torch light doesn't go that far. Okay, and laser light can cut objects, metal even, and torch light cannot. Okay, so that is waves adding upon each other in a constructive way from a scientific viewpoint. But what people have to understand about coherence is a holistic sense, you know, where everything makes sense as a whole. That's coherence. Okay, so that's the psychological definition of it. So I think people can go into the book more and they will experience these terms rather than just hearing about them. That was a fantastic explanation. So kind of you to provide us with that explanation. Sí, básicamente con respecto a qué es fractalidad y coherencia, me ha dicho que es algo que realmente más que explicarlo con palabras, se pueden ver. Es decir, si, por ejemplo, veis las fotos en el libro, es decir, está relacionado con la geometría sagrada. Y básicamente, es decir, un ser
expresa, es decir, lo que está dentro va a reflejarse fuera, con arcoíris o con fenómenos atmosféricos. Entonces, si veis las fotos, realmente podréis apreciar qué es la fractalidad. Fractalidad simplemente significa que lo que está fuera y lo que está dentro se va a expresar fuera. Lo que él tiene, digamos, esa coherencia o esa fractalidad se va a expresar fuera también. Básicamente eso es lo que me estaba diciendo acerca de este tema. Y a ver, ¿qué más? Me estaba diciendo que sí, con respecto a coherencia, lo que coherencia significa es que es algo, igual que tenemos la palabra en español, coherente, es decir, algo que tiene sentido, pero estamos hablando en el sentido holístico de todo, es decir, que tiene sentido, digamos, a gran escala. Por ejemplo, me estaba poniendo la analogía de un láser y una linterna. Un láser tiene una coherencia mucho mayor, porque llega mucho más lejos que una linterna. Una linterna tiene una luz, una iluminación que va a llegar mucho más corta, porque tiene menos coherencia. Digamos, ese sería el concepto científico detrás de lo que es coherencia, por así decir. Y sí, básicamente me estaba diciendo que sí, es algo que si leéis el libro lo vais a entender, básicamente, es lo que me estaba diciendo. Y no sé si tenemos tiempo para otra pregunta, pero creo que ya hemos llegado al final de la conferencia, con lo cual lo vamos a dejar aquí por hoy. Y ha sido, pues, it was a pleasure to have you here, Master PT. You've provided invaluable knowledge. It's been absolutely fantastic. So, so kind of you to be present here today. So kind of you. Gracias. Oh, that's so kind of you. So, yeah, one thing, I think we can leave it here today. Lo podemos dejar aquí por hoy. Y muchas gracias a todos. Gracias.